transformación debe continuar. Los proyectos de las candidatas presidenciales punteras son muy claros. La morenista Claudia Sheinbaum promete construir el segundo piso del proyecto de AMLO, mientras la aspirante de la oposición, Xóchitl Gálvez, promete acabar con los abrazos e implementar una política distinta a la de López Obrador, por lo que en este video repasamos lo bueno y lo malo de la gestión del tabasqueño. En los últimos casi 6 años ha pasado de todo, pero para este resumen nos enfocaremos en 6 áreas clave, que son economía, seguridad, salud, temas sociales, corrupción y obras emblemáticas. Comencemos por lo bueno. En el tema económico, algo que sí o sí le debemos reconocer a López Obrador es su compromiso con el aumento al salario mínimo. Este pasó de 88 pesos en 2018 a 248 en 2024, acumulando un incremento inédito del 110%. Otro dato que la 4T puede presumir es que la gestión de AMLO será recordada por la apreciación del peso. Al empezar el sexenio, el dólar cotizaba en 20 pesos, actualmente ronda los 16, o sea, el superpeso se apreció un 17%. De hecho, que el dólar cueste menos en el país ha traído inversiones. Tan solo en el primer trimestre del 2024, la inversión extranjera directa alcanzó los 20.300 millones de dólares, la cifra más alta registrada para ese periodo hasta la fecha, lo que representa un aumento del 9% en comparación con el año pasado y más del doble de lo captado en 2018. Por otro lado, en materia de seguridad, en los últimos 5 años el gobierno de AMLO logró reducir algunos delitos como el robo, que disminuyó 28%, y el secuestro, que bajó 48%. Sin embargo, como todos sabemos o hemos sido testigos de primera mano, los niveles de inseguridad siguen de terror, pero de eso hablaremos más adelante. En lo que respecta a salud, vale la pena mencionar que, de acuerdo con el titular del IMSS, Zoe Robledo, la Administración Federal recuperó 90 hospitales que por corrupción u otras razones estaban en una situación de desastre total, con obras a medias, abandonadas o simplemente sin funcionar. En temas sociales, el gobierno del morenista puso un gran énfasis en la creación de programas de bienestar, los cuales han beneficiado a más de 24 millones de mexicanos en todo el país. Así, tomando en cuenta los apoyos y el aumento al salario mínimo, no es de extrañar que uno de los grandes orgullos de AMLO sea haber sacado de la pobreza a 5 millones de personas. Por su parte, en términos de corrupción, México sigue más o menos en el mismo punto, o sea, ni mejor ni peor. Te explico. El índice de percepción de la corrupción muestra que en el primer año de AMLO el país ocupó el puesto 130 de 180 países evaluados. La buena noticia es que en 2020 mejoramos, bajando al puesto 124, sin embargo en 2022 otra vez retrocedimos al puesto 126 y desde entonces la situación se ha mantenido estancada. Y finalmente tenemos las obras del sexenio y en este punto sin duda la ganadora es la refinería tejana Deer Park. En un inicio quizás recuerdes que la adquisición de este complejo causó fuertes críticas, pero para finales del 2022 la refinería reportó rendimientos netos por 900 millones de dólares y para el tercer trimestre del 2023 registró 700 millones adicionales, lo que significa que el gobierno recuperó su inversión en menos de 2 años. Mientras tanto, pasemos a lo malo del sexenio. Durante los primeros 5 años del gobierno obradorista, el Producto Interno Bruto, o PIB, creció en promedio 0.8% anual. Este es el peor rendimiento de los últimos 7 sexenios. Y sí, la pandemia tuvo que ver con estos números, pero el gobierno también es responsable, pues no implementó políticas económicas adecuadas durante ni después de la crisis para mitigar el efecto del COVID. Por otro lado, la 4T no fue muy buena administradora y endeudó al país más que sus antecesores. Debes saber que la promesa de AMLO de no endeudar a México quedó en eso, una promesa, pues a pesar de los recortes que se hicieron en varios sectores, la deuda ya supera los 1.36 billones de pesos, lo que equivale al doble de lo que se observó al final del sexenio pasado. Otro tema que deja mucho que desear es la seguridad. Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que de diciembre del 2018 a mayo del 2024, México registró 187.900 homicidios dolosos. Esto convierte el sexenio de la 4T en el más violento de la historia, superando a la administración de Peña Nieto y a los mandatos de Calderón y de Fox juntos. Al respecto, AMLO afirma que si bien hubo un aumento en los asesinatos durante su sexenio, la incidencia de otros delitos disminuyó, pero la realidad tiene otros datos. Del 2018 al 2023, la trata de personas y los casos de extorsiones crecieron 59% y en general los delitos de fuero común pasaron de 253 víctimas por cada 100,000 habitantes a 289 por cada 100,000 habitantes, sin olvidar que la Guardia Nacional pues no cuenta
con una estrategia de combate al crimen y no ha dado resultados en la detención de delincuentes. Ahora bien, AMLO también prometió que tendríamos el mejor sistema de salud público del mundo, similar al de Dinamarca. No obstante, hoy el 20% de las muertes que suceden en México se atribuyen a la falta de atención médica y a la escasez de medicamentos, problemas que se agravaron durante este mandato. Asimismo, otro dato que debes conocer es que la población mexicana sin acceso a servicios de salud se duplicó durante la 4T. Pasamos de 20 millones de personas en 2018 a 50 millones en 2022, cosa que dudo mucho suceda en Dinamarca. En otros temas, ¿te acuerdas que te dije que con AMLO hay menos pobres? Pues sí, pero también hay más miseria. Verás, la pobreza se redujo, pero la pobreza extrema creció. Según el Coneval, en este momento hay 9 millones de mexicanos en esta situación, 400,000 más que cuando Peña Nieto dejó la presidencia, aparte de que el número de personas en riesgo por carencias sociales aumentó en 5 millones. Estos datos nos dejan ver dos cosas. Uno, que lo de primero los pobres no se cumple del todo, y dos, que los programas sociales no están alcanzando a los sectores más necesitados del país. Otra promesa que no se cumplió fue la de acabar con la corrupción, y ese, como te dije al inicio, pues nos quedamos prácticamente igual que antes, y así que tú digas qué bien estábamos, pues no. El gobierno de AMLO tuvo la oportunidad de mostrar que en México ya no se toleraría la corrupción, con casos emblemáticos como el del abogado de Peña Nieto, Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, quien hoy solo usa un brazalete electrónico. También está el caso de Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol vinculada a la estafa maestra, quien ya está en libertad, o el del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, que prometía ser el caso del siglo y ahora lleva su proceso en prisión domiciliaria. En cuanto a los nuevos personajes que se sumaron a la lista de corruptos, tenemos a los hijos mayores del presidente, acusados de crear una red de tráfico de influencias para beneficiar a sus amigos con contratos multimillonarios del gobierno. Aquí también aparecen los hermanos del morenista, señalados por recibir dinero ilícito, y miembros de su gabinete y partido señalados de poseer un patrimonio que jamás podrían haber adquirido con sus sueldos. Finalmente, tenemos el lado oscuro de las obras insignia de López Obrador, las cuales están marcadas por la falta de transparencia, la improvisación y los sobrecostos. Por ejemplo, el Tren Maya ha reportado gastos por 500,000 millones de pesos, cifra que triplica lo presupuestado inicialmente, aparte de que acumula críticas por daños ambientales, escándalos de corrupción y tráfico de influencias, y más recientemente, la construcción de un hotel en la reserva de Calakmul, la cual se está realizando a escondidas de la UNESCO. En la misma línea tenemos la refinería de Dos Bocas, la cual ha experimentado un sobrecosto de más de 7,000 millones de dólares, y aunque fue inaugurada hace casi 2 años, todavía no ha producido un solo barril de gasolina. Por último, tenemos al aeropuerto Felipe Ángeles, que si bien ha tenido éxito con las operaciones de carga, también costó mucho más de lo prometido, y en sus 2 años de operación solo ha transportado el 10% de los pasajeros que registra el Aeropuerto Internacional de México, o sea, que no cumplió con el objetivo para el que fue hecho. En conclusión, ni todo fue desastroso, ni todo fue perfecto. Como en todos los gobiernos, en la cuarta transformación hay logros que aplaudir y acciones que criticar. Así, tomando en cuenta lo anterior, ¿tú crees que AMLO transformó México? Y más importante, ¿crees que la 4T debe continuar? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios si crees que la cuarta transformación debe continuar o no debe continuar. Por último, estamos a días de las elecciones, el próximo 2 de junio, el próximo domingo. Sal a votar, prepara tu INE, tienes todavía una oportunidad en los últimos días para ver quiénes son tus candidatos, cuáles son sus propuestas, revisar si no tienen una orden de aprehensión o algo parecido. De verdad, hazlo, sal a votar por el que te guste, por el que más te convenza, o en este caso, como muchos lo haremos, por el menos peor. Muchas gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente.